Con los vídeos de preguntas del examen FIR 2024, lo que vamos a hacer es seguir repasando estas preguntas que vienen en el examen, explicando una serie de conceptos para que veáis cómo damos clase en FIRCOF, en el Profil, y también pues vamos a plantear algunas posibles preguntas en base a lo que conceptos que estemos explicando para posible examen 2025, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta número 3 nos hacía referencia a qué representa el símbolo pi en una ecuación CUSAR, Quantitative Structure Activity Relationship, del tipo Hans-Fujita. Bueno, el coeficiente de partición octanol al agua de la molécula, los efectos electrónicos, efectos estéricos. Bueno, realmente es una pregunta que es bastante sencillita, pero siempre nos pueden hacer preguntas casi sencillas hasta que no son tan sencillas, y si no tienes claros los conceptos, cualquier derivada que nos cojan de cualquier concepto, pues nos pueden hacer una pregunta y no acertarla, ¿vale? Vale, pues vamos a hablar un poco de estos conceptos. Vamos a hablar del concepto de logaritmo de P, que es un concepto que también ha caído muchas veces en el FIR. Bueno, como sabéis, logaritmo de P o P es la lipofilia, el balance de lipofilia y hidrofilia que tiene, por ejemplo, un fármaco, un compuesto. ¿Cómo se mide el logaritmo de P? Pues se puede medir por la concentración de un fármaco en una fase, por ejemplo, como orgánica, que normalmente es N-octanol, ¿vale? Con respecto a la concentración en agua. Bien. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos mucho mejor el concepto del logaritmo de P. Y luego vamos a ver en diferentes asignaturas que es un concepto muy interesante, muy importante y que se ve, como digo, en diferentes asignaturas. Bien, si ponemos un fármaco como es una difenhidramina, un antihistamínico, que como sabemos los antihistamínicos, uno de los efectos secundarios que pueden producir somnolencia, sedación, etc. Como consecuencia del paso de la barrera hematoencefálica, pues es muy importante saber su logaritmo de P. Bien, ¿cómo podríamos saber el logaritmo de P de esta molécula? Bien, pues lo podremos hacer, como tenéis aquí, una ampolla de decantación, dos fases, fase acuosa, por ejemplo, y fase N-octanol, disuelvo el fármaco, el medicamento, lo que sea, y mido las diferentes concentraciones, ¿vale? Otra forma es hacer un TLC en una cromatografía de capa fina, aunque no es muy exacta, pero bueno, tenemos un RF, una diferenciación, medimos según el frente y podemos sacar, según lo que se desplace en una cromatografía de reparto, sacar un poco la lipofilia. Y una forma un poquito ya más exacta, pues es hacer una cromatografía de alta resolución, de alta eficacia, bien, y tenemos un pico, tiempo muerto, ¿vale? Y un pico que nos saldría de la molécula, y por el tiempo de retención podríamos calcular qué lipofilia tiene. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos métodos? Lo que tienen en común todos estos métodos es que necesitamos tener sintetizada la molécula. Bueno, pues como sabéis, hay algunas metodologías, por ejemplo Lipinski, que nos permiten, y unos métodos CUSAR, que nos permiten obtener de forma teórica muchos parámetros, muchos conceptos, de muchas moléculas, nos permiten, por ejemplo, diseñar a la carta algunos fármacos o incluso saber si este fármaco hubiera sido un candidato antiguamente para ser un fármaco antihistamínico con este efecto de somnolencia que producen. Pues en realidad no se investigaría, no saldría al mercado porque es demasiado lipófilo. Vale, entonces, ¿cómo se calcularía? Se calcularía su lipofilia de forma teórica, logaritmo de P de una molécula X como logaritmo de P de H más sumatorio de pi sustituyentes. Este es un cálculo teórico, en donde yo voy cortando, por ejemplo, diferentes sustituyentes de metilamina, ¿vale? Sobre una base de benceno, ¿de acuerdo? O de tolueno, lo que quiera, y voy sumando los diferentes radicales. Es una forma muy sencilla, muy teórica. Bueno, esto ha ido evolucionando, esto es una ecuación de Hans, ¿vale? Ha evolucionado mucho, hay métodos hoy perfectamente te calculan, por ejemplo, lo que queramos, la lipofilia de una molécula o otros parámetros, ¿vale? De forma teórica, que nos daría una aproximación. Imaginaos que nos sale un logaritmo de 3,45. Lo que nos está diciendo es que esta molécula es muy lipófila, atravesaría la barrera hematoencefálica y, por tanto, produciría somnolencia o sedación. ¿De acuerdo? Bien, pues este concepto de lipofilia y hidrofilia es un concepto que vemos en muchas asignaturas, no solo en química orgánica, química farmacéutica, sino en toda la serie LADME. Lo podemos ver, o lo vais a ver, comentado pues, en todo biofarmacia, por ejemplo, ¿no? Biofarmacia, farmacocinética, etcétera, o también incluso lo podemos ver en galénica. En galénica, las emulsiones oleosas acuosas o acuosas oleosas, pues tenemos los tensioactivos, los emulsificantes que tienen un índice de hidrofilia, lipofilia, un balance. Por ejemplo, Griffin, quiero recordar que fue en 1949 o por ahí, 48,
pues crea este balance de hidrofilia y lipofilia que teóricamente crea como una tabla, como un perfil, ¿no? En donde tiene como menor hidrofilia, mayor lipofilia, uno de estos tensioactivos que puede ser, por ejemplo, el ácido oleico, que tiene esta estructura. A ver si lo pinto bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. El ácido oleico, que yo me lo sé por OO00, es decir, tiene 18 átomos de carbono. 8, 9, 10 y por aquí tendría 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Vale? Pues fijaros, este tendría la máxima lipofilia según esta escala, que no me salía antes la palabra, de Griffin, ¿de acuerdo? Y para él, este mismo ionizado, acordaos la importancia, la diferencia de estar ionizado o no ionizado, la lipofilia y hidrofilia de un compuesto, de un fármaco, que se puede ver por otro parámetro que se llama Lenke, también es importante para Lipinski, etc. Y a este le asigna el oleato sódico, ¿vale? O potásico, un valor de 20. Como sabéis, esta escala, pues podemos tener hacia arriba o hacia abajo otros compuestos que pueden tener, por ejemplo, mayor polaridad, ¿vale? Y importante dentro de esta escala, pues para elegir los tensioactivos, los emulsificantes, para hacer las emulsiones que os decía, oleosa del tipo oleosa acuosa o acuosa oleosa. Bueno, pues ahí tenéis diferentes compuestos, ¿vale? Bueno, pues esta pregunta ya comentada, fijaos la importancia de la lipofilia y hidrofilia y os hago 3 preguntas posibles para el 2025. Bueno, fácil. La respuesta a la pregunta del examen 2024 era que qué significaba pi. Pi, como hemos visto, es un parámetro, logaritmo de P es de una molécula, logaritmo de P de una base, más el sumatorio de pi de los sustituyentes. Logaritmo de P es un parámetro molecular, hace referencia a la molécula entera, ¿de acuerdo? La respuesta 1 y 4 sería un poco la que nos centraría en dudas. La de efectos electrónicos en Hammett, estéricos Staff, no tendríamos ninguna duda. Y la duda estaría con la 1 y la 4. Como digo, el coeficiente de partición, logaritmo de P, es molecular, no es de un sustituyente, no es un parámetro fragmentario. Mientras que pi es de un sustituyente, es un parámetro fragmentario, de fragmentos, de sustituyentes. Y nos indica la lipofilia, hidrofilia, la hidrofobicidad. Aquí la tenéis, de un sustituyente. Por tanto, es una respuesta bastante sencilla. Y ahora sí, os dejo con algunas preguntas nuevas. Por ejemplo, si en una cromatografía en fase normal, en elución, cambiamos el logaritmo de P de los disolventes a mayor polaridad, ¿qué ocurriría con los tiempos de retención de los analitos? Como os digo, este concepto, por ejemplo, lipofilia y hidrofilia, lo vemos también en técnicas, en análisis químico, lo vemos en cromatografía, en cromatografía, por ejemplo, de HPLC, de reparto, lo vemos en TLC, en cromatografía, conceptos que también se ven en gases, en muchos conceptos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí os he puesto una pregunta, no van a variar en absoluto, disminuirá el tiempo de retención global del cromatograma, aumentarán los tiempos de retención de los analitos. Son preguntas que también han caído en los exámenes FIE, ¿vale? Este concepto. Bien, otra pregunta que os he cogido a partir de esta, ¿qué grupo introduciría la posición R del grupo de sulfonamida para hacer sulfamidas antibacterianas que se asemejan más en cuanto a la fase farmacodinámica al metabolito natural de la enzima quinina? Es decir, fase farmacodinámica, su mecanismo, ¿no?, que tienen justamente con su diana. Pues un grupo con un valor de parámetro de Hammett positivo, de Hans negativo, de Taf negativo o parámetro de Lipinski positivo. Bueno, pues como digo, otra pregunta, pensadla y otro día se lo envío con todas estas preguntas respondidas. Y por último, os he hecho esta pregunta, que es más de académica, pero que se basa en el mismo concepto, lipofilia y hidrofilia. ¿Cuántos siguientes tensioactivos para preparar una emulsión del tipo oleosa acuosa para una crema de administración tópica tiene mayor HLB? ¿Vale? Un Twin 80, un SPAN 80, un Twin 20, un SPAN 80. Bueno, es una pregunta también tipo FIR de la parte de tecnología farmacéutica o de académica. Fijaros de estos conceptos, como hay muchas veces en preguntas transversales, y entendiendo estos conceptos podremos entender pues todas las asignaturas y hacer mucho mejor el examen FIR, ¿vale? Espero que vengáis a FIRCO y lo veáis perfecto. Pues muchas gracias.